Desde el punto de vista del yoga, también nosotros aplicamos el sonido para suavizar, ¿sí?, la vibración de este chakra. Sería el Villamantra LAM, ¿sí? Muy similar a la nota de solfeggio, ¿sí? LAM. Y puedes repetirlo mientras estás, digamos, antes de quizás acostarte o cuando te estás despertando y puedes repetir LAM, algo así, ¿sí? Ahora, la sensación que se genera, ¿sí?, después de aplicar estos sonidos sería de una tranquilidad. O sea que estaríamos bajando el cortisol del cuerpo y estaríamos generándole más tranquilidad, relajación, ¿sí? O sea, como que, ok, sucedió algo, pero ya, me tranquilizaré, respiraré un poco. Esa sensación da, ¿sí? Y uno se puede preguntar, ¿y con esto ya he completamente sanado mi chakra? Y aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo, ¿sí?, en nuestro medio ambiente, lo llamaremos así, fuera de nosotros, que necesita de nuestra atención, ¿sí? Si nosotros nos quedamos simplemente repitiendo estos sonidos, claro que vamos a crear ese sentido de relajación. Pero es importante entender aquí que cuando nosotros estamos en un proceso de sanación, nosotros como seres humanos, para sanar cualquier experiencia, ¿sí?, a nivel de cualquier chakra, necesitamos sentir la experiencia y también necesitamos entender la experiencia, ¿sí? Entonces, si solamente aplicamos los sonidos, estaríamos como que a la mitad. Hemos sentido la experiencia, ¿sí? Ha llegado algo, nos ha llamado la atención, nuestros sentidos, digamos, se han puesto bien alertas, nos hemos puesto alertas, hemos hecho algo por nuestro chakra para suavizarnos ese momento, entonces hemos aplicado el sonido, hemos mejorado la resonancia en nuestro cuerpo, pero necesitamos también entender, ¿sí?, esto que está sucediendo. Entonces, por esa experiencia que está allá afuera, que ha llegado a mi vida, necesito hacer algo, ¿sí? Y acá, para hacer algo, vamos a aplicar un poco ese entendimiento del elemento de este chakra. Si habíamos dicho la tierra. Entonces, si sucede algo que es muy fuerte, ¿sí? Puede ser que si hemos sentido miedo, nos paralizamos y obviamente como el miedo tiene esta vibración de paralizar, sería como que nos enfriásemos. Le voy a dar esa connotación, ¿sí? A veces puede suceder que cuando sentimos miedo nos calentamos, ¿sí? A veces puede suceder también eso. Pero cuando estamos hablando de nuestra estabilidad, que sería como un lugar calientito, sí, así entendiéndolo como nuestro hogar, entonces quizás podría ser como que algo se enfría, sí, algún proceso que está, digamos, siguiendo su cauce y se terminó. Entonces sería como un frío gélido que nosotros necesitamos reactivar, ¿sí? Porque en la tierra, cuando está fría, nada puede crecer, ¿verdad? Y como necesitamos reactivarnos con un nuevo proceso, necesitamos volver a plantar nuestra semillita, ¿sí? Entonces, si la tierra está muy fría, esa semillita quizás no va a crecer, ¿verdad? Podría existir otra alternativa a esto, sí, que la experiencia que estamos atravesando más bien se sienta como el arquetipo de Poseidón, sí, que estábamos ahí en nuestra tierrita, quizás creciendo nuestras plantas, todo muy bonito, y comienza la temporada de lluvias y se inunda todo. Entonces la tierra comienza a crear este barro, ¿sí? Entonces decimos ahí, oh, ¿qué hago ante esta inundación? ¿Sí? Las nuevas semillitas que nosotros quisiéramos plantar tampoco van a crecer por ese exceso de agua. ¿Cuándo se daría ese exceso de agua? Cuando nosotros reaccionamos de manera demasiado instintiva y quizás nos ponemos a llorar,
¿sí? Entramos en desesperación, no sabemos cómo vamos a solucionar esto que me está sucediendo, sí, que nos estaría sucediendo. Entonces, no podemos identificar una solución y entonces sería como que estaríamos en pleno barro, que queremos dar un paso y nos resbalamos, quizás, ¿sí? Entonces, para esto, para cualquiera de estas dos situaciones, quizás un frío así bien gélido o quizás agua que está creando barro en nuestra estabilidad, es importante hacernos una pregunta, ¿sí? ¿Cómo yo puedo salir de esta situación? ¿Qué necesito, ¿sí? A nivel de los elementos para yo poder em, hacer que otra vez mi tierra vuelva a ser esa tierra estable y fértil, ¿sí? Y aquí aplicaremos un poco ese conocimiento que hemos adquirido analizando los arquetipos de conciencia, ¿sí? Y voy a utilizar el arquetipo de conciencia de Ares porque es justo lo que se necesita, ¿sí? Ares, entendido también como el arquetipo de Marte, y está asociado con el elemento del fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si le ponemos un poquito de fuego a la tierra? O sea, creamos una fogatita, entonces la tierra se va a calentar, ¿sí? En ese primer, vamos a decir, primer caso que habíamos dicho que la tierra se puede poner muy fría, entonces la tierra se va a calentar, quizás va a adquirir esa temperatura que requiere para que podamos plantar nuestra semilla y pueda volver a crecer algo, ¿sí? Y si lo aplicamos en el segundo caso, un poco de fuego va a hacer que esa agua en exceso, si de esa inundación, se vaya evaporando. Entonces va a proporcionarnos una tierra más seca, ¿sí? Y una característica interesante que tiene nuestro arquetipo de Marte es el hecho de la acción, ¿sí? Ese fuego lo podemos entender como la acción. Entonces, necesito solucionar esto, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Ahora aquí obviamente necesitamos esa conciencia elevada de Marte, o sea, necesitamos como que nuestro guerrero, ¿sí? En la luz, así, porque necesitamos también ser guiados por la intuición, ¿sí? Y sería también como este arquetipo, ¿sí? De Marte que le pide un poco de ayuda a Atenea y le dice a Atenea, necesito que me susurres así en mi intuición dónde están las buenas estrategias o las buenas personas para hacer esto, porque necesitamos una acción rápida, ¿sí? Una acción veloz, ¿sí? Y por eso es que nosotros podemos utilizar el fuego para salir rápidamente de estos estados de incertidumbre, ¿sí? Y ustedes me podrían preguntar, pero ¿y Daniela, si estamos hablando, digamos, de la naturaleza de los elementos y estás utilizando el ejemplo de plantar una semilla para que vuelva a crecer una nueva planta, ¿por qué no eliges algo más natural y decir, bueno, acudiremos al sol, que también está nuestro arquetipo del sol y podemos hablar de Apolo? Pues la respuesta es sencilla, ¿sí? Apolo sí es un excelente arquetipo también. Y Apolo lo que va a hacer es ayudarnos, pero quizás vamos a decir, en emergencia, ¿sí? Apolo tiene una naturaleza más mental. Entonces quizás el arquetipo de Apolo sea em, entendido de esta manera desde el punto de vista de la voluntad. ¿Sí? Quizás la experiencia nos está solicitando a nosotros que nosotros creemos estructura y creemos orden, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, que creemos rutinas, que nosotros estructuremos nuestra vida, ¿sí? Todos los días y creemos buenos hábitos. Esto quizás lo podríamos aplicar mucho más a ese segundo caso, ¿sí? Y dependiendo también de la experiencia que necesitemos solucionar, quizás pueda ser también el Apolo, aquel que nos ayude, ¿sí? El sol. Entonces plantar la semillita y darle el tiempo a la tierra que se caliente, por ejemplo, ¿sí? Todos los días va a salir el sol, entonces todos los días vamos a calentar esa tierra. Quizás necesitamos una solución así un poco más lenta, dependiendo de la experiencia, ¿sí? Ahora nos podemos preguntar, y Daniela,
tú en tu anterior podcast has hablado de Vulcano, has dicho que Vulcano le proveía a la Venus eh, un terreno bien fértil para que pueda crecer toda su belleza. ¿Y qué pasa con ese arquetipo? O sea, podríamos utilizarlo, sería el caso de... Este arquetipo es un arquetipo que requiere de un proceso de largo plazo. ¿Sí? Entonces, a través del tiempo, vamos a decir, el fuego de Vulcano lo que hace es regenerar la tierra, ¿sí? Y quizás podríamos nosotros entenderlo y asociarlo con procesos que requieren muchísimo más tiempo, a veces incluso mucho más que una vida, ¿sí? Y ustedes se pueden dar cuenta si analizan a nivel generacional, ¿sí? A veces sucede que los abuelos o los bisabuelos pasaron experiencias así que realmente requirieron del arquetipo de Vulcano, ¿sí? Para regenerar ese suelo y hacerlo mucho más estable y más nutritivo, ¿sí? Entonces, a veces como que los nietos como que ya pueden vivir en este suelo mucho más fértil, ¿sí? Entonces lo podríamos como que entender desde ese punto de vista. Y con esto habríamos reaccionado de una buena manera, ¿sí? Una manera adaptativa ante la ley del Kybalión que les decía en un inicio, ¿sí? Que todo es movimiento. Entonces igual habríamos aplicado el movimiento para que el resultado, ¿sí? De todo este cambio, vamos a decir así, nos lleve hacia ese mejor lugar, ¿sí? Nos lleve a un mejor lugar. Y con esta idea hemos completado aquella información, ¿sí? Que describe nuestro primer chakra, Muladhara. Que se encuentre muy bien y nos vemos en el siguiente episodio.